¿Qué tal? Bienvenidos. Reciban la más cordial bienvenida y calurosa bienvenida a la sesión número 44 del seminario Repensar la cultura financiera. Este es nuestro sexto ciclo y el tema de hoy es empresarios o empleados, decisiones de peso. Nos acompaña la maestra Alicia Flores. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, es un gusto tenerte. El gusto es mío. ESCA y CECIT 12 están trabajando en esta parte desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues tener a la gente de la ESCA, decir qué está haciendo la gente de la ESCA es para nosotros un gusto enorme. Entonces, adelante, Les. Pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Y pues sí, efectivamente con orgullo estoy trabajando en la ESCA, pero como profesora investigadora estamos desarrollando un trabajo específico hacia lo que es el emprendimiento. Ok, entonces vamos a continuar. Quiero comentarles que el día de hoy la maestra Reina, que también es quien nos ayuda en la coordinación del CECIT 12, está aprovechando las bondades electrónicas y entonces pues nos está apoyando desde fuera. También la maestra Alma Yareli Soto nos está apoyando vía remota y bueno, ya son partes de nuestra coordinación, entonces están acompañándonos, pero esto es posible gracias al esfuerzo de todas ellas. Entonces, vamos a empezar, antes de dar paso al diálogo, para escuchar una breve semblanza de la maestra Alicia Flores. La maestra Alicia Flores Vasconcelos es contadora pública de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. También es maestra en análisis financiero por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente es docente de la Academia de Finanzas en la licenciatura de Contador Público de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. Actualmente imparte clases en la Academia de Finanzas y en su maestría la realizó una investigación sobre análisis financiero. Su tesis la realizó de licenciatura, propuso un proyecto de inversión para la creación de unas empresas de calentadores solares de agua. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con el desarrollo tecnológico y su estudio económico en conjunto con profesores, investigadores de la ESIME, Unidad Azcapotzalco. Ha participado como coordinadora de tesis de ingeniería en la asesoría de estudios económicos para proyectos de tipo industrial. Alicia Flores Vasconcelos es una mujer que durante su trayectoria profesional y académica ha logrado impactar con su labor en diversos ámbitos de la vida socioeconómica de nuestro país, poniendo siempre la técnica al servicio de la patria. Alicia, bienvenida una vez más a esta sesión 44. Muchísimas gracias. Ahora sí, si estamos enlazados con ESCA Santo Tomás, hay profesores y también hay estudiantes, los invitamos a que realicen y participen a través del foro con sus preguntas, sus comentarios y aprovechar que tenemos hoy a nuestra invitada. En esta parte vamos a pedirte que nos comentes qué te motiva a estudiar o a ver emprendimiento, a ver tu tema que hoy nos expones, que hoy nos compartes. Muy bien, una de las principales motivaciones es el hecho de que la economía está basada en esas pequeñas empresas que surgen día a día. Muchas veces estas pequeñas empresas surgen donde menos lo imaginamos. Desafortunadamente, en la actualidad, muchas de estas empresas son de tipo informal. Pero vamos, el hecho de que uno desarrolle una idea de negocio, una pasión por crear una actividad, llega a desempeñar en una persona algo más allá incluso que la misma profesión. Entonces, esta inquietud yo la empecé a tener a partir de mi época de estudiante de licenciatura, lo que me llevó a realizar mi tesis precisamente a partir de un proyecto de investigación, pero
hablándolo en términos contables, un proyecto base cero. Es decir, no tienes ningún historial anterior sobre qué basarte, sino puras estimaciones con respecto a tu idea de negocio que quieres desarrollar. El caso de poner una empresa de la nada, se lo enfrenta todo aquel que quiere emprender. Y entonces, investigar qué mueve a los chicos a hacer esto, era una inquietud que tenía personalmente, debido a que creo que no soy la única, y creo que ya lo hemos visto en foros, incluso ahorita que está la semana de el emprendedor, vemos nosotros que esta inquietud se va propagando y nos da el resultado de nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo y bueno, gente que está luchando por crear algo en beneficio propio y para todos los que le rodean. Pues la verdad es que gracias porque nos compartes tu documento, tu investigación que nos haces. La maestra Reina te pregunta, ella ahorita está en CECIT 12 y nos dice, primero te agradece por compartir con nosotros su artículo. Gracias. Que le resulta bastante interesante y sobre todo en estos tiempos en que la educación tiene la oportunidad de incorporar la perspectiva empresarial en la formación de los estudiantes, sobre todo en nuestras escuelas que están enfocadas a negocios, y nos gustaría saber cómo nace la idea de escribir, pero de manera particular decir, no te dediques nada más a ser empleado, sino emprendedor. Es decir, a ti te surgió en tu carrera, para tu licenciatura, decir voy a trabajar de calentadores solares. ¿Cómo pudiera un estudiante poder identificar cómo encontrar ese objeto de estudio, cómo encontrar ese objeto sobre el que va a investigar? Muy bien. Bueno, antes que nada, la iniciativa por querer desarrollar algo surge de un aspecto muy particular de cada persona. Entonces, cuando se tiene una idea de negocio, se trata de luchar por hacer sobrevivir esa idea, transformarla de una idea a una realidad. Aquí la inquietud de lo que yo escribí surge porque muchos de los chicos, con toda esta información que se ha generado los últimos años, se encuentra que es bueno emprender, que hay programas apoyando, que hay incubadoras y quieren ser emprendedores aunque no saben de qué. Entonces es curioso porque sí es bueno ser emprendedor, pero una cosa es la percepción que tenemos del esfuerzo de un emprendedor y otra cosa lo que estamos dispuestos a hacer como emprendedores. Cuando yo realizo este trabajo de investigación me topo con una sorpresa en el aspecto de que la probabilidad de que uno tenga una percepción de ser emprendedor y esa sea la misma probabilidad de que quiera hacer cosas de emprendedor no cuadran del todo, no checan. Y mucho de esto se habla en el artículo precisamente que comentamos. Sí, por eso preguntábamos de cómo ligas esa parte, ¿no? De lo que quieres y llevarlo a la práctica. Muy bien, llevarlo a la práctica es no solo informarte e empaparte, es hacerlo. Y cuando decimos hacerlo, actualmente tenemos una idea de una incubadora, tenemos aquí en el Instituto Poliemprende y tenemos muchas formas y mecanismos. El problema es eso, tu voluntad para ligarlo. Ya tienes el instrumento, ya tienes la gente que te ayuda, tienes mucha información que hace años no se contaba con tanta y sin embargo los chicos no se acercan del todo o cuando se acercan su idea no está del todo aterrizada. Entonces, mucha de esta información, estas organizaciones nos ayudan a irla aterrizando, no solo ponerla por escrito, sino también irle dando forma y la forma de ligarlo muchas veces es eso. Atrévete a hacerlo. Tú tienes la idea de poner una panadería, perfecto. Dime cuántas veces has intentado hacer pan. ¿Lo has visto? Perfecto. Pero tú, ¿cuántas veces lo has intentado? Eso que dices es muy cierto. Platicaba con un empresario que hoy en día se dedica a hacer disfraces y dice, si ahorita me das 100,000 pesos, ya sé qué hacer con ellos, ¿no? Ya sé cómo invertirlos, ya sé qué comprar, cuánto comprar y en qué gastos tienen prioridad, ¿no? Uh-huh. Pero si esos 100,000 pesos me los hubieras dado hace 15 años que empecé con la empresa, pues no sabía qué hacer, no sabía qué comprar. A veces compraba tela que no me servía porque la encontraba barata. A veces compraba insumos que definitivamente representaban un gasto en lugar de un costo. Entonces esa parte que tú nos dices,
tiene mucha razón. O sea, hay que hacerlo para poder ver, vivirlo, experimentarlo y de ahí tomar esa experiencia para poder llevarla cada vez de manera más eficiente. Si bien la maestra Reina nos dice, si bien es cierto que algunos jóvenes están preparándose para ser emprendedores, digamos que la idea proviene de un querer abordar una actividad en la que puedan hacer realidad un sueño y realizarse como profesionistas, están dejando de lado la rentabilidad que pueden obtener del negocio y considerando que los empleos no tienen la misma permanencia de antes, ¿qué habilidades empresariales debería atender la educación formal para fomentar el emprendurismo y evitar el fracaso del mismo? Bueno, en las habilidades empresariales, sin duda no podemos dejar de lado lo que es la cultura financiera. La cultura financiera es básica, tanto si somos emprendedores que si somos empleados. Pero si somos emprendedores, con mayor razón, porque tienes que hacerte un hábito financiero. Realmente es difícil controlar tus propias finanzas, pero controlar las finanzas de un negocio que va a depender de ti y de que cada uno de los pesos que ingresen, tú vas a tomar la decisión, entonces tiene que ser los pesos mejor invertidos, mejor ahorrados, mejor destinados. Pero para tomar esas decisiones necesitas información. Y esa información radica en tus hábitos de consumo, en tus metas, en tus cantidades de ahorro. Todas esas características tienes que definirlas. Y si te avientas en un barco en el que no has definido esas características, no quiero decir que te vas a hundir, pero probablemente vas a hacer agua algunas veces. Fíjate que aquí entra muy bien una experiencia que nos comparte también la maestra Reina de CECIT 12. Ella dice, habiendo lo que ahorita nos comentas, dice que tuvo un alumno que empezó a vender panecillos de origen vegano. Bueno, le fue súper bien y entonces ellos empezaron así como que, pues esto deja mucho dinero, ¿no? Y se olvidó de la escuela. Uh-huh. Decidió que en el día título los exámenes a título, podía aprobar las unidades de aprendizaje, podía terminar la vocacional y pues no fue así, reprobó, le faltó toda esa formación académica. El deslumbramiento, eso que dices, tienes que medirle porque si no después te puedes ahogar, fue lo que le sucedió. O sea, él empezó a ver que había mucho dinero, se vendía, en algún punto del proceso le falló y el negocio se vino abajo. Entonces, ahora se quedó sin escuela y se quedó también sin negocio. Sí. Entonces, hay que identificar en qué punto no debemos dejar que los chicos se lleven ese deslumbramiento nada más. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de qué manera los profesores podemos prevenir a los jóvenes para que no caigan en ese deslumbramiento y sobre todo a temprana edad, ¿no? Sí, bueno, aquí hay algo importante que mencionar. El deslumbramiento creo que a todos nos pasa en algún momento del emprendimiento. Sabes que tienes un proyecto, sabes que es rentable, sabes que va a pegar y te lanzas con todo. El problema radica en que a veces no mides piso y entonces tomas decisiones como las que nos comentabas. Pero aquí como profesores, nosotros, además de impartir la parte teórica y la parte práctica de un buen ejercicio en cuanto a cultura financiera, nosotros tenemos también que ver un poquito esa orientación con casos reales. ¿Por qué? Porque los casos reales nos enseñan mucho. Comentas el caso de que, bueno, en este caso el chico ha dejado de lado la carrera por ejercer su negocio. Y perdón que lo diga de esta manera, pero no fue un error, no fue un fracaso. El mismo Bill Gates hizo lo mismo, no terminó la carrera, se dedicó a su negocio y qué bien, le fue de maravilla. Hasta la fecha sigue siendo el hombre más rico del mundo. Sin embargo, pues muchos no corremos con la misma historia. Entonces, si tuviera que manejar una analogía, yo diría que la vida en sí es como un videojuego para los chicos que les encantan. Y de esos videojuegos en los que conforme vas avanzando, vas coleccionando herramientas que el día de mañana las vas a aplicar, ya sea profesionalmente o ya sea en tu idea de negocio. Pero es ir acumulando, o sea, no desperdicies. Sí va a llegar un punto de inflexión en el que tienes que escoger entre una u otra cosa, pero mientras puedas acumular, si acumulas profesión, si acumulas idiomas, si acumulas ahorros, en nada le van a estorbar a tu idea de negocio. Muchas gracias, Alicia.
quiero hablar un poquito, bueno, la maestra Yareli ahondando un poquito en los temas que tú nos dices, nos comentas, los datos que son crudos, son reales, son de nuestro México, que nos muestras en tu investigación. Y entonces la maestra Yareli se plantea aquí algunas preguntas y dice, en los resultados que se dan cuenta sobre la preferencia de las remuneraciones, y aquí en tu estudio, en tu investigación, dicen que el 83% de la población encuestada piensa que un emprendedor gana más dinero que un empleado. Uh-huh. Por otro lado, el 67% percibe también que el emprendedor tiene mayores dificultades para desarrollarse. Este hallazgo pues se convierte en una paradoja, porque en tu experiencia consideras que que este factor puede ser determinante para que una persona decida no ser emprendedor, no emprender. Es decir, que la cultura del menor esfuerzo puede influenciar para que las personas no asuman los riesgos de emprender. Sí, es un factor decisivo y sí es una paradoja como tal. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces vemos el caso de éxito cuando el producto ya está terminado, pero no vemos el caso de éxito en el proceso, y es un proceso tan tortuoso, tan difícil. Incluso ayer que estaba viendo la Semana Nacional del Emprendedor mediante una ponencia que transmiten vía internet, pasó un caso muy interesante. Déjame te doy el dato para no errar. El ingeniero David Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, nos compartía su experiencia cuando creó su empresa, una experiencia en la cual tuvo que salir adelante su empresa y tuvo que vender su casa para poder seguir manteniendo el negocio. Decisiones tan fuertes de ese tipo no lo vemos hasta que hablamos del caso de éxito y vemos el producto terminado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura del mínimo esfuerzo, muchas veces nos referimos a la percepción que el chico tiene de, soy emprendedor, soy empresario, voy a ganar mucho dinero y me voy a dar la gran vida. Lo curioso es que un emprendedor que decide llevar a cabo su empresa y sacarla y sobrevivir todos los problemas que se puedan presentar, es alguien que no tiene horario, alguien que no tiene una remuneración, alguien que sabe que tiene que pagar nómina antes que pagarse a sí mismo, alguien que va a luchar por hacer sobrevivir ese sueño. Ya lo materializó, ahora tiene que mantenerlo, y el mantenerlo es lo más difícil. Alicia, fíjate que quizás ya has escuchado mucho esta parte donde nos engloban a las generaciones y dicen la generación de los baby boomers, ¿no? Ajá. La generación de los X, la generación de los Y. Y bueno, los alumnos que ahorita tenemos, que serán los próximos emprendedores, exacto, son la generación millennials. Y cada uno nos atribuyen diferentes cualidades, ¿no? Diferentes habilidades, características que tienen que ver con esto que tú mencionas. O sea, el emprendedor es alguien que no tiene horario. Es alguien que tiene fijo un objetivo y que tiene que sacrificar muchas cosas para poder llegar a cumplir ese sueño. Sí. A lo mejor el sueño no es económico, porque pareciera que decimos emprender nos va a dar utilidades, me va a dar un nivel de vida diferente. Pero a veces el emprendedor es el que se preocupa más por pagar a los empleados, por mantener, como tú lo acabas de decir, por mantener el negocio más tiempo y por invertirle, ¿no? O sea, dice, ¿me compro unos zapatos o los invierto? No, mejor los invierto porque esto a la larga me va a dejar más. Exacto. Pero en lo que llega a ese periodo, ese largo tiempo, bueno, pues a lo mejor la empresa fracasó, ¿no? O a lo mejor la empresa tuvo éxito y continuó y llegó a muy buen tiempo de bonanza. Entonces, en este sentido, la maestra Yareli nos pregunta, su estudio muestra un análisis comparativo muy interesante sobre las generaciones y el emprendimiento. ¿Qué características puede influir para que la generación de los millennials declinen a emprender? Porque finalmente su percepción inducirá en las próximas generaciones de emprendedores. Exacto. Aquí precisamente en el estudio que desarrollamos encontramos que la fuerza que tiene más empuje para el emprendimiento son los millennials. Curiosamente, la siguiente generación que viene empieza a tener menos apreciación por emprender. Entonces, la fuerza la tenemos que enfocar a los millennials. ¿Para qué? Para cuidar, evitar ese fracaso. ¿Por qué? Porque si un millennial se decepciona, si un millennial dice, ya me cansé, ya intenté, no triunfé, hasta aquí lo dejo. El resultado que tenga un millennial, el día de mañana va a ser papá.
y va a afectar a las futuras generaciones, con el ejemplo. Entonces, si el millennial que está ahorita apostando, arriesgando por una idea de negocio y tiene éxito, va a transmitir a la siguiente generación ese éxito. Incluso muchas de las empresas familiares así trabajan. Gracias a su éxito se autoemplean las siguientes generaciones. Entonces, la investigación todavía necesita realizar más datos, más información, pero sí es importante hacer sentir a estos millennials que el fracaso no es un problema, solo es un obstáculo más que superar. Esa palabra de fracaso siempre la vemos como algo feo, ¿no? Algo que no quisiéramos nadie tener en nuestra vida. Sí. Y curiosamente en México se crea el Instituto del Fracaso. Ese instituto, su filosofía es, del fracaso tengo que aprender. Y entonces, aunque se escucha feo, y te puedes imaginar, el Instituto del Fracaso pues va a ser lo peor, no es cierto, ¿no? O sea, tiene mi foto ahí enmarcada. Ellos dicen, de ahí vamos a aprender, precisamente del fracaso, como el ave fénix, vamos a levantarnos, ¿no? Vamos a renacer. Y entonces Yereli nos dice, y el índice de mortalidad de las empresas en México es alto. Según el Instituto del Fracaso, donde desarrolla investigación la Startup Fuck Up Nights, indica que el 90% de los emprendedores fracasan antes de que el negocio cumpla 2 años. Y el 40% de los emprendedores indican que tuvieron problemas con las finanzas. Este tipo de datos ha llevado al equipo coordinador de seminario a incluir a las organizaciones como un ámbito donde se debe desarrollar la cultura financiera. En este sentido, ¿qué aspectos deben ser considerados en los programas de educación financiera dirigidos a los emprendedores para evitar que fracasen en sus negocios? Bueno, nuevamente retomando precisamente esa palabra fracaso, antes quisiera hacer un paréntesis con una frase que dice, he fracasado 1000 veces, pero yo lo tomo como que ahora sé 1000 veces cómo no hacer las cosas. Así es. Palabras de Thomas Alva Edison, inventor de N tipo de artículos. Por lo que más lo recordamos es la famosa bombilla eléctrica o el foco, que todos lo ubicamos así. Pero vamos, fracasar no es malo, lo malo es dejar de insistir. Si nosotros le echamos un ojito a investigaciones anteriores, hemos visto que las empresas entre el segundo año y el quinto año pueden ir empezando a recuperar la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros le hablamos a un joven de emprendimiento, tenemos que hacerle ver que la inversión es a largo plazo. No puede esperar invertir en una empresa el día de hoy y de pronto que ya esté ganando los millones, o de que a la vuelta del año ya va a tener carro nuevo. Entonces es una inversión de largo plazo, con una alta tasa de riesgo, pero que se va a minorar en medida de que tenga cada vez más herramientas, conocimiento, técnicas, asesoría, etcétera. Si nosotros ubicamos y le quitamos ese estigma a la palabra fracaso, cambiemos la palabra fracaso por oportunidad. De hecho, los grandes empresarios lo saben, que época de crisis es época de oportunidades. Así como muchas veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Escribes fatal. Y ya últimamente dicen, no, tienes un área de oportunidad en la forma de escribir. Cambiemos la percepción de las cosas. El fracaso no es malo, es parte de. Lo malo es no continuar. Tienes razón. Fíjate que en esa parte del fracaso, la perspectiva que le da este instituto le cambia todo, ¿no? Decir, bueno, ya lo intenté, ya sé cómo no hacerlo, como decía Tomás Alva Edison, ¿no? Haciendo referencia a lo que tú decías, le decían a él, usted ha fracasado 1000 veces. Dijo, no, ya encontré 1000 veces de cómo no hacer esa bombilla, ¿no? Así es. Entonces ya sé lo que no debo de hacer y tomar lo que sí debo de hacer para poder llevar a cabo un buen negocio, tener esa visualización de ser emprendedor. Aquí resulta también importante lo que tú nos comentas en el estudio. Dices que ser emprendedor no requiere una ambición por el dinero a percibir, debido a que el motor que promueve las intenciones de ser emprendedor se aloja en el poder de la toma de decisiones propias, las cuales llevan consigo un alto grado de riesgo de fracaso en el desarrollo de una empresa, pero que a su vez representa una libertad de ejecución y finalmente financiera que satisface más a los posibles emprendedores.
que el mismo prestigio que representaría formar parte de una de las grandes empresas que ya existen. Entonces, desde esta perspectiva docente, ¿qué nos recomiendas para fomentar y motivar el emprendimiento entre jóvenes y quitarles esa idea de que solo pueden ser contratados en empresas? Decirles, igual aquí también es la estrategia para nosotros como docentes, porque estamos como mecanizados, y entonces llegamos a veces a dar la clase y decimos, estoy generalizando, pero sí es como con ese enfoque de decirle, ¿para quién tú vas a trabajar? No, para cuando tú creas tu propia agencia de publicidad, para cuando tú creas tu propio despacho, para que puedas tomar la decisión cuando tú abras tu negocio. O sea, le estamos fomentando a veces esa parte de decirle, para cuando vayas a trabajar, pero no para cuando tú vayas a emprender. Y entonces, ¿qué estrategias para la educación y para nosotros como docentes pudieras compartirnos? Porque es otra forma de ver las cosas. Y a veces los chicos, lo generalicé porque a veces los estudiantes dicen, es que todo el mundo nos dice que para trabajar, ¿no? O sea, yo no voy a trabajar, yo voy a poner mi propio negocio y voy a contratar. Pero son, ¿qué será? 2, 3 que te llegan a reclamar ese sentido, ¿no? Y a lo mejor no es en mi clase o no es, pero dicen, se percibe ese ambiente de que es, ¿para quién me voy yo a contratar? Pero en este sentido es, ¿para qué voy yo a generar, no? Entonces ahí, ¿qué estrategias o qué nos recomiendas para fomentar y motivar el emprendimiento entre los jóvenes? Muy bien, en cuanto a la parte de estudiantil, yo les recomiendo mucho a los jóvenes que le tengan paciencia a sus profesores. ¿Por qué? Este es un problema generacional y tenemos la tendencia a repetir parte de lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque nos funcionó y queremos que les funcione. Entonces no es una mala estrategia, no es ganas de no querer enseñar, es que nos funcionó en nuestro momento. Nuestra generación, y hablo generalizando por algunos profesores de edad más avanzada, se nos educaba con la idea de ser cada vez alguien mejor preparado para que tu máximo sea encontrar el mejor empleo en la mejor empresa de todo el mundo. Eso era una persona realizada. Los tiempos cambian, así como cada quien empieza a decir, bueno, y si no quiero ser tan famoso o no quiero realizar esta misma actividad, es más, quiero libertad, que de eso se caracterizan los millennials. Quiero libertad, no quiero atarme a una empresa, a un horario, en algo que no me gusta, que es repetitivo. Entonces, empieza a concordar las características de un emprendedor con las características que definen a los millennials. En este caso, la mayoría de los chicos, nuestros estudiantes actuales, tienen esa tendencia, son millennials, quieren libertad, quieren, sobre todo, ese poder de toma de decisión, que lo encuentran siendo emprendedores. Entonces, tienen que aprender a ser pacientes y aprender a ser tolerantes. ¿Por qué? Porque actualmente son sus profesores. Si el día de mañana ustedes deciden emprender, se van a encontrar con proveedores, clientes que piensan de la misma manera. No es un problema, solo hay que saber negociar. En cuanto a la parte docente, yo invito a todos nuestros colegas a empaparse un poquito más de las noticias recientes de emprendimiento. Te comentaba ahorita que está la Semana Nacional del Emprendimiento, pues ideal irse a echar una vuelta, ver qué es la novedad, qué es la tendencia, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que los jóvenes quieren ver. Estamos teniendo una apertura hacia todo lo que son redes sociales, que ya no solo se ven como formas de comunicación, sino como formas de negocio. Entonces, como docentes no podemos quedarnos atrás, no podemos hablarles de un negocio cuando no conocemos la parte virtual. Entonces, sí, tenemos una misión enseñarles, pero también tenemos una obligación a estar actualizados. Gracias, Alicia. Esta parte que comentas es bien cierta. La tecnología ha venido a cambiar todo lo que estamos manejando, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados. Así es. Ahorita ya no nada más se manejan las TICs, lo que era el TIC, ¿no? Tecnologías de Información y Comunicación, sino ahora ya hay TIC-TAC, ¿no? Y ahora ya hay tic-tac, TEP, ¿no? Sí, ya vamos a tener nuestro reloj y cucú. Sí, entonces aunque suena así, bueno, aunque son tics, se van enfocando a diferentes formas y precisamente nos va cambiando nuestros hábitos, tanto de consumo, de hacer negocio. O sea, tú ves hoy, por ejemplo, cómo funciona un Amazon.
que es totalmente electrónico, o sea, que además todo su almacén está robotizado, la eficiencia con la que te entrega un Amazon, entonces pues vas viendo cómo la forma de comprar va cambiando. Sí. Y en este sentido quiero comentarte que a veces decimos es el mundo globalizado lo que más nos va exigiendo, y el encontrar o el entrar en competencia a nivel internacional exige que la calidad de nuestros productos ya no sea algo que nos distinga, porque ya está inerte. O sea, si yo quiero competir, si yo quiero hacer algo, si quiero fabricar un producto, dar un servicio, la calidad debe ser parte de eso mismo. Se vuelve requisito mínimo. Es el requisito mínimo, o sea, exactamente. Ya no es algo que me va a distinguir del resto, sino es algo que ya debe de llevarlo inherente. O sea, sí. ¿Por qué? Porque los demás con los que voy a competir tienen esa misma calidad, ¿no? Los demás con los que voy a competir están ofreciendo un plus, están ofreciendo algo más, a lo mejor un servicio de atención al cliente, ¿no? Están ofreciendo algo adicional. Y bueno, aquí también nos comentabas que debemos estar informados. Eso iba con la calidad. Esa parte de poder compartir con los alumnos es estar siempre informados en las últimas tendencias que hay, sí, en qué es lo que se está moviendo fuera a nivel internacional, qué es lo que se está moviendo a nivel nacional, cómo nos impactan todos los datos que tenemos. Tú nos comentabas que traías una serie de datos de INEGI. Sí. ¿Nos los quieres compartir? Sí, muy bien. Apoyan. Bueno, más que nada, parte de ser emprendedor es importante estar actualizado, tener información y bueno, ver hacia dónde vamos. En este caso les traigo una información directa del INEGI, cualquiera la puede consultar en el censo de económico de 2014 y podemos ver que ha habido un crecimiento en lo que es el establecimiento de negocios. Sin embargo, este crecimiento se ha frenado en los últimos años. Es importante ver que esa franja azul nos habla de lo que es los nuevos negocios, ¿okay? Nosotros podemos saber que el país va creciendo, que esta pequeña economía que se crea a través de los pequeños negocios, todas las pymes, son importantes, pero vamos, el empuje necesita cada vez más ayuda. Cabe mencionar que a pesar de que tenemos un crecimiento de lo que es el año 2009 al 2014, este crecimiento realmente se ralentizó con respecto al 2004 al 2009. En la siguiente diapositiva podríamos nosotros ver cómo este crecimiento, si lo vemos en una razón por periodos, del 2004 al 2009 el crecimiento fue mucho mayor del que llegamos a alcanzar de 2009 al 2014. Entonces necesitamos nosotros un empuje más hacia estas empresas. Por eso se le dio mayor importancia a programas como el INADEM para apoyo a emprendedores. En la siguiente diapositiva podemos ver esta misma percepción, pero ya medido en una tasa para hacerlo más comparativo un año con respecto a otro. En la siguiente diapositiva nosotros podemos apreciar también cómo el personal se ocupa gracias a estas nuevas empresas que están mejorándose, que están creciendo, que están intentando algo nuevo. Nosotros vamos a observar que tenemos aquí un incremento importante para 2014, pero vamos, tampoco es lo deseado. En la siguiente diapositiva vemos que realmente este crecimiento no se compara con lo que fue de 2004 a 2009. Sí hay más personal ocupado, pero no crecimos como quisiéramos. En la siguiente diapositiva nosotros podemos observar que este personal ocupado representa un % menor y que mucho se debe a que los pequeños negocios se están creando en la informalidad. Por lo tanto, aunque haya más empleados, estos muchas veces no son dados de alta en Seguro Social y no pueden ser registrados o medidos en datos como el INEGI. En la siguiente gráfica, nosotros podemos ver aquí un comparativo de lo que tenemos entre las remuneraciones que ellos obtienen y el personal que está ocupado. Lamentablemente, pues muchas de estas remuneraciones no son lo que quisiéramos con la nueva creación de
de empresas, pero sí son importantes. Tenemos ahí un sector importante que se crea con lo que son los nuevos negocios. En la siguiente diapositiva también podemos ver por zonas en el país cómo el Estado de México es la entidad que tiene mayor número de establecimientos, es decir, los que se han registrado formalmente aparecen en su mayoría alrededor de toda la periferia de la zona metropolitana, seguido de la Ciudad de México. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos nosotros ver que el personal ocupado precisamente radica ahora más en la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que haya más establecimientos en el Estado de México y haya más personal en la Ciudad de México? Bueno, quizá aquí una pequeña paradoja debido a que tenemos más hábito en la Ciudad de México a registrar a nuestro personal en Seguro Social que en lo que se hace en el Estado. Nuestra siguiente diapositiva nos puede mostrar también el establecimiento, el establecimiento y el personal ocupado, pero en este caso seccionado por actividad económica. Aquí la actividad económica es importante ver que hay una fuerte presencia hacia lo que son negocios de comercio y hacia lo que son servicios. Es importante ver que también está creciendo por ahí la parte de la industria. Recordemos que muchas veces muchos de los comercios solamente importamos, compramos y vendemos. Entonces, esta tendencia a dejar de comprar y mejor caer en producir es lo que mejor le puede ayudar al país, ser más productivos aquí en México y tratar de importar menos. El siguiente dato que nos muestra el INEGI en la siguiente gráfica ya es un poquito la comparación con respecto a género. Podemos ver que estamos alcanzando esa equidad entre el personal que está empleado a nivel hombres y mujeres y que a nivel nacional es una cifra que realmente ha apoyado mucho, que es una cifra que implica que las mujeres se están desempeñando cada vez con más posición y que estamos contribuyendo a esa parte de equidad de género. La siguiente gráfica nos muestra la proporción de esa equidad de género o de esa participación de la mujer, pero ya por entidades, por sector económico, donde podemos destacar que las mujeres tienen un mayor impulso hacia lo que es empresas de tipo grandes, de tipo, con un horario más establecido, quizá precisamente a raíz de las funciones que desempeñan. En la siguiente diapositiva vemos también que este desempeño de la mujer tiene mayor incremento hacia lo que son empresas de menos de 10 personas. Es al revés, tiene mayor desempeño los hombres en empresas que son de menos de 10 personas y las empresas que tienden a ser de mayores, para definirlo de otra manera, la primera columna se refiere a microempresas, la segunda a pequeñas empresas, la tercera a medianas empresas y la última a grandes empresas, y podemos ver en ese rango cómo la participación de la mujer se va cada vez más hacia el sector de las medianas y grandes empresas. Quizá habría que investigar más a fondo a qué se debe este incremento de su participación, quizá las prestaciones, quizá las condiciones, o quizá a que las pequeñas empresas y las microempresas forman parte de ese legado de emprendedores que son más arriesgados y que quién puede arriesgar más en un aspecto o en otro. Esta suposición, habría que investigarla a futuro para ver qué tanto impacta el género en la forma de emprender. En la siguiente diapositiva, finalmente podemos apreciar cómo el número de establecimientos en México se ha aumentado según la edad, es decir, los establecimientos jóvenes han tenido un incremento bastante grande, que lo vemos en el recuadro azul, y los que pasan a la siguiente etapa, que es la sección amarilla, como comentaba la profesora Citlali, viene a ser menor debido a que muchos no superan esa etapa de los 2-3 años y deciden renunciar. Entonces, esto merma ahí la cantidad de empresas
que tengan esta franja porque es punto decisivo, pero las que lo superan los encontramos en el recuadro verde y el recuadro naranja, en las cuales empresas que ya superaron ese rango se establecen, se consolidan e incluso están dispuestas a crecer y exportarse. Entonces, pues básicamente esos datos nos los da el INEGI y bueno, es importante estar informados y tomar información de fuentes fidedignas. Gracias, Alicia, por estos datos que tú nos compartes. Siempre es bueno saber, como bien dices, podemos consultarlos todos en INEGI, pero a veces se nos olvida, ¿no? Sí. O nos lleva tan deprisa el tiempo que no lo hacemos. Entonces ya analizados e interpretados es más sencillo. Vamos a dar paso a nuestra segunda sesión y si nos podemos enlazar con ESCA Santo Tomás para que nos compartan sus preguntas. Por ahí está ESCA Santo Tomás. Nosotros los vemos, nada más que no los escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Adelante. Maestra Citlali, maestra Alicia, ¿sí nos escuchan? Sí, claro que sí, los escuchamos y los vemos muy bien. Ah, qué bueno. Pues adelante con sus pues preguntas. Es un gusto el poderles escuchar, fundamentalmente en un tema tan importante que tiene que ver mucho con el desarrollo económico de nuestro país. Fundamentalmente, yo creo que este esquema del emprendimiento aunado con la estrategia financiera o la cultura financiera es muy importante y muy claro que nosotros tendríamos que desarrollar curiosamente en todas las universidades. De manera particular en la ESCA Santo Tomás tenemos algunas unidades de aprendizaje al respecto. Y yo creo que es muy importante para generar un mejor desarrollo de los futuros egresados, inculcarles estratégicamente que piensen que no por el hecho de tener una profesión, pues como yo luego digo vulgarmente, se van a alquilar en una empresa transnacional o una empresa de alto renombre, porque finalmente, indistintamente del cargo que ellos ocupen, pues no dejan de ser empleados. Y llegará el momento que a lo mejor la empresa deje de ocuparles y automáticamente se quedan desempleados. Entonces yo creo que la parte importante de las universidades es generar estrategias que lleven a los jóvenes verdaderamente a ser grandes emprendedores y con ello grandes empresarios. Hay un buen libro por ahí, hay tantos, pero uno de ellos que dice emprendedor o empresario, tú decides. Y yo creo que es muy importante inculcarle a los estudiantes, a nuestros egresados, que parte del campo profesional o parte del campo de acción profesional o laboral, no propiamente tenga que ver en que tengamos que indicarles que ellos se contraten en una empresa. Así pueden vender a lo mejor chicles, pepitas, dulces, etcétera, etcétera. Yo siempre les he comentado que tengan una visión estratégica corporativa, pero una visión grande, una visión holística, una visión integradora, y no simplemente limitarse seguramente a decir, pues lo que tengo hoy lo vendo y mañana no sé qué pase. Yo creo que también es importante el empezar a generar una serie de alianzas, y estas alianzas tienen que coadyuvar a que los jóvenes también manejen un atributo particular de ser universitarios. Yo le podría llamar el liderazgo, y ese liderazgo los tiene que llevar a tener un desarrollo profesional también de otra naturaleza, pero de acuerdo al tema, canalizarlos curiosamente hacia lo que es el emprendimiento en los negocios. En la ESCA Santo Tomás en particular, en tiempo atrás funcionaba mucho el programa de Polimprente. Ahora me llama mucho la atención de que lo hayan quitado, lo hayan movido, no sé qué esté pasando con esto, pero a mí me queda muy claro, porque yo he asesorado planes de negocios de los jóvenes emprendedores en Polimprende, y ellos han tenido esa gran visión de generar su propia empresa. Y a mí me da mucho gusto el saber que una empresa que genera un empleo, y a ese empleado le está dando un salario para poder tener un sustento económico, sea personal o familiar, pues esto significa que se está canalizando adecuadamente toda la preparación académica. Y como decía hace un rato en el ejemplo la maestra Citlali, no se trata curiosamente de que el joven que emprende un negocio, aunque sea de chicles, al rato se dé cuenta que gana mucho más siendo vendedor de chicles que curiosamente siendo estudiante.
En la práctica profesional lo sabemos que si no hay una combinación entre una habilidad, destreza, conocimiento, etcétera, etcétera, pues no tenemos un equilibrio claro de un desarrollo empresarial correcto y preciso. Yo a través del foro he hecho una serie de cuestionamientos y algo muy importante que escucho que les preocupa a los jóvenes es a veces el desconocimiento del apoyo de un financiamiento o el apoyo fiscal que le puedas dar el propio sector público, el sector gobierno. Y muchas veces la ignorancia nos hace correrle a una serie de proyectos empresariales por el simple hecho de escuchar que hay que pagar impuestos, que hay que contratar empleados y hay que meterse con proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, el tema en particular, a mí me encanta mucho como consultor y especialista de pymes, este tema de emprendimiento, y me da mucho gusto que lo estén tocando ahorita porque es un área de oportunidad enorme para cualquier estudiante en vías de poder egresar. Digo en vías de poder egresar porque es muy terrible ver los datos estadísticos que solo el 10, 15, máximo el 20% de los egresados se encuentran en un trabajo o se pueden colocar curiosamente en un despacho, en una empresa, etcétera, etcétera. Pero si nosotros les inculcamos una estrategia de ser emprendedores, de ser empresarios, pues yo creo que tienen por ahí otro nicho de mercado u otra área de oportunidad para poderse desarrollar personal y profesionalmente. Grosso modo, estos son algunos comentarios. Pues bueno, está muy interesante la forma como nos lo plantea. De hecho, tocó un tema muy interesante. Hay que hablar con los chicos precisamente de lo que es su formación profesional y su destino profesional. El formarse es tomar todas esas actividades, todas esas habilidades, todas esas enseñanzas en la parte académica y la forma como lo va a aplicar en esa ocupación, en ese destino profesional. El que un chico decida destinar su actividad profesional como empleado, muchas veces le deja muchísimas muy buenas remuneraciones sin necesidad de arriesgarse a ser emprendedor. Tenemos casos como la señora Safra Catz, CEO de Coca-Cola, que gana una fortuna y yo creo que es felizmente empleada. Sin embargo, ser emprendedor, como comentábamos hace unos momentos, implica también unos retos más allá que tiene que ver mucho con la personalidad del chico. Por lo tanto, esa personalidad tiene que ser orientada. El hecho de que personas como Bill Gates hayan renunciado a su carrera para alcanzar a ser el hombre más rico del mundo actualmente, influye mucho en el aspecto de quién eres, qué te caracteriza y aprovechar y explotar eso que te caracteriza. Si tú sabes que eres una persona prácticamente autodidacta, que te encanta aprender, una persona que se vale por sí mismo, que acepta los riesgos, que está dispuesto a experimentar, te estás definiendo o haciendo un perfil hacia un emprendedor. Si eres una persona que eres bueno con las normas para seguir las reglas, los horarios y demás, tal vez tu perfil sea muy bueno como empleado. La idea es saber explotar eso que tú tienes. Nuestra labor como docentes radica mucho en ayudarles a estos chicos, a acercarles las herramientas para que ellos puedan definir cuál es su perfil. Comenta usted, profesor, que como asesor de pymes, pues es una ayuda enorme que usted le traiga esos casos reales a los chicos, que usted pueda hablar de algo palpable, no solo con lo que dice la literatura, sino con casos que usted está atendiendo y que los chicos pueden verlo a través de usted de una manera más cercana, más real, para que experimenten de cierta forma la realidad que se vive allá afuera hacia las decisiones que tienen que tomar, qué tipos de empleados contratar, cómo desarrollarse. Todo eso es genial cuando nosotros se los compartimos y los hacemos partícipes. Sí es cierto, nos hace falta mucho, tenemos que trabajar más en esa parte, tenemos que encontrar la forma, incluso, no sé, una locura, hacer un laboratorio empresarial donde los chicos puedan acercarse más a estos casos reales, verlos en primer plano y poder tener una perspectiva de cómo definirse, si realmente quieren ser empleados, si realmente quieren ser emprendedores, pero sobre todo, que aprendan a aprender. Es decir, si soy empleado y me voy a emplear por al menos 1 o 2 años, aprendo lo suficiente que me va a servir para ser emprendedor. Si soy emprendedor, aprendo lo suficiente para poder acercarme a esos trabajadores que son empleados con quienes contacto, que van a ser mis clientes, quienes van a ser la gente que me ligue y creando mi red de negocio. Entonces no podemos separar una cosa de otra, no podemos decir
¿sabes qué? El empleado es mejor o el emprendedor es mejor. Van de la mano. Simplemente hay que orientar a los chicos a distinguir en qué agua nadas mejor. Entonces, atendiendo su comentario, profesor, pues lo felicito por estar acercando esta parte del emprendimiento a los jóvenes. Gracias. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Esca Santo Tomás. Todo quedó claro. Con los alumnos, todo claro y perfecto. Muchas gracias. Alicia, parece que el tiempo pues siempre corre muy rápido, ¿no? Sí. Y pues ya casi llegamos al fin de esta sesión. A mí me gustaría que nos dejaras así unas breves palabras para poder concluir, pero antes quiero invitarte a que nos ayudes. Hay muchas preguntas en el foro, por cuestión de tiempo ya no va a ser posible que las veamos, pero las hemos visto recibiendo aquí en el chat, en el foro, tanto los maestros como los estudiantes. Entonces, si después con calma nos ayudas a responderlas, es una manera en que interactuamos y aprendemos todos. Entonces, te lo voy a agradecer muchísimo. Pues para concluir, a mí me gustaría que tú nos dijeras unas breves palabras a manera de cierre. Por favor, Alicia. Muy bien, pues emprender es realmente un reto. Emprender es buscar algo que te mueve, una razón de ser. Si nosotros ubicamos de nosotros qué es lo que nos mueve, qué es lo que está ahí, que nos hace ser felices, que nos hace sentirnos realizados, que nos hace tener éxito, vamos a poder definir si nosotros podemos ser empleados y vivir con ello, o podemos ser emprendedores y arriesgarnos con ello. Nosotros podemos decir, soy muy bueno, soy excelente en algo, pero no me quiero arriesgar. No es malo, pero te estás definiendo y te estás ahorrando mucho tiempo en descubrirlo quizá. Pero si tú sabes que en el fondo puedes arriesgarte, que en el fondo puedes ir más allá e intentar algo nuevo, algo que alguien no haya intentado, o algo que a pesar de que no te salga bien a la primera, puedes volverlo a hacer, entonces te estás acercando a definirte como emprendedor. La percepción del emprendedor siempre es muy buena. Todo el mundo te va a decir, oye, qué bueno, síguele adelante. Todo el mundo te va a decir, oye, qué bien eres emprendedor, bravo, qué bueno que lo decidiste. Pero sin embargo, lo que no todo el mundo te va a decir es lo que tienes que sacrificar para seguir adelante con ese sueño de emprendedor. Lo que tienes que esforzarte, lo que tienes que desvelarte, lo que tienes que apostar, es decir, arriesgarte. Toda inversión lleva un riesgo. Y si tú eres capaz de asumir ese riesgo, entonces eres capaz de levantarte de un posible fracaso, que ya quedamos que no es fracaso, es solamente la oportunidad de volverlo a intentar. Entonces, para aquellos que tengan una idea y deseos de emprender, mi mejor consejo es, no son fracasos, son enseñanzas. Muchas gracias, Alicia. Es un gusto estar platicando contigo, compartir contigo. En verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Nos abres otro panorama, compartes tu investigación, y creo que vemos que hay mucha forma de seguir adelante, ¿no? Creo que a veces se nos olvida esta parte de la investigación. Yo luego les digo, si nos hubieran platicado la investigación hace 20 años que estábamos en la escuela, sí, hubiera sido todo muy diferente, ¿no? Habría más investigadores. Y bueno, este esfuerzo que hace la red, hay una red de repensares, está repensar la química, repensar las matemáticas, repensar la comunicación, repensar filosofía. Entonces es una red de seminarios como de este tipo, de videoconferencias, y va a ser su primer coloquio. Es el 30 de noviembre, pueden entrar a la página de GCFIE, se va a llevar a cabo en Zacatenco y pueden participar. Entonces están cordialmente invitados. Es un trabajo que ha llevado bastante tiempo. Matemáticas lleva más de 10 años, es así como que el top. Nosotros estamos en el 6º ciclo, nació filosofía el año pasado, y bueno, es compartir una serie de experiencias. Entonces está en la página de GCFIE, ahí pueden ver la liga, pueden hacer el enlace, y los invitamos cordialmente a participar el 30 de noviembre en Zacatenco, es de 8 a 3 de la tarde. Entonces vamos a estar por ahí trabajando con esa parte. Estás cordialmente invitada. Muchísimas gracias. Y pues se nos acaba el tiempo.
Antes de terminar, quiero agradecer a todo el equipo detrás de cámaras, a la maestra Yereli, a la maestra Reina, al maestro Víctor, que también siempre nos está apoyando. Víctor es quien ahorita me dice, acuérdate que tenemos que invitarlos al coloquio. Efectivamente, estaban ahí ellos trabajando fuerte con el coloquio. Y bueno, a los ingenieros que siempre están aquí apoyándonos, de aquel lado también, que están haciendo todo el trabajo para llevar a cabo esta asociación. Los invitamos a Yanesca y a los participantes para que sigan en el foro, y te reitero para que nos ayudes a contestar. Claro, por supuesto, yo les daré respuesta. Y bueno, a toda nuestra audiencia también los invitamos a participar la próxima sesión, que va a ser el 9 de noviembre. El tema, estamos viendo si viene el doctor Alpuche, que es por problemas de salud, es que se ha tenido que mover este calendario previo que ya teníamos por problemas de salud del doctor Alpuche. Pero si es eso, es una base para la institución y la organización, una base para la cultura en la alfabetización financiera. Y si no, también estamos pidiendo al maestro que editó un libro de cultura financiera a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que nos acompañe. Entonces va a ser un gran cierre, al igual que hoy, con nuestra invitada. Entonces, les recordamos que el trabajo final para este ciclo consiste en la elaboración de un proyecto innovador. En breve les haremos llegar las especificaciones y los formatos donde podrán elaborarlo, para ver todas las bases que deben de entregar, bajo las cuales se deben de entregar. Gracias nuevamente a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Alicia. En verdad, muchas gracias.